Estamos en el culto de la tarde para la Sagrada Asamblea de la Fiesta de las Trompetas. En esta tarde, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la voluntad de Dios a través de la Biblia, con el sermón titulado La Madre y el Pacto establecido con la sangre. Hay un dicho que dice, si uno buscara el sacrificio más noble del mundo, lo encontraría en la vida de una madre. A lo largo de la historia de la humanidad, los relatos sobre los nobles sacrificios ocultos en la vida de las madres se han transmitido de boca a boca de muchas personas en muchos países y fronteras. Entonces, no solo en nuestra vida física, sino también en nuestra vida espiritual, descubramos hoy la noble y sacrificada vida de nuestra Madre Celestial por nuestra salvación a través de la Biblia. Para salvarnos a nosotros, que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a la tierra, la Madre se vistió de carne junto con nosotros. Dejó atrás la gloria y el trono del cielo y está con nosotros, aquí en esta tierra, buscando ansiosamente a los hijos de Sión. Nosotros, sus hijos, nunca debemos olvidar el corazón ansioso de la Madre. Las fiestas de otoño, que van desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación, son las fiestas del arrepentimiento, y sigue la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta para cosechar y predicar sobre el arrepentimiento y la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, con el fin de revelar el sacrificio de la Madre oculto en la Biblia, Dios hizo, específicamente, diferenciar entre animales machos y hembras, al ofrecer sacrificios como ofrendas por el pecado a Dios. Para cada uno de los animales, Dios decretó si el sacrificio debía ser un animal macho o un animal hembra, como una cabra hembra, un macho cabrío, una oveja o un carnero. Todos los sacrificios ofrecidos a Dios en el Antiguo Testamento, como los carneros, los machos cabríos, los corderos, las cabras, los toros y las vacas, que se sacrificaban para la ofrenda por el pecado, fueron dados a la humanidad como una forma de representar a Cristo en el Nuevo Testamento. Pensando en esto, parecería natural que solo se sacrificaran animales machos. Sin embargo, está escrito en el Antiguo Testamento que no solo hay animales machos, sino también hembras, que fueron sacrificados para la ofrenda por el pecado. Esto se nos muestra como una sombra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Y qué es lo que quiere que sepamos en los tiempos del Nuevo Testamento? La voluntad de Dios es que conozcamos el sacrificio de Dios Padre y Dios Madre, que vinieron a esta tierra como los salvadores para nuestra salvación. Como ya hemos estudiado a través de la Biblia, Dios nos dio a conocer su sacrificio a través de los sacrificios en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se puede establecer un pacto sin que se haga ningún sacrificio. Si guardamos el día de reposo sin darnos cuenta de su significado, oramos en la hora de oración sin entender su significado, y participamos en las fiestas sin conocer su significado, pensando, Dios solo estableció la fiesta para que recordáramos la obra en los tiempos de Moisés, entendiendo solo hasta aquí, no podemos comprender plenamente el santo sacrificio del Padre y el santo camino de la Madre, que vinieron a esta tierra para salvarnos a los que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a este mundo. Además, no podemos entender el amor que hay en ellos, sino que solamente sería una mera formalidad y unas reglas a seguir. El sacrificio del Padre y la Madre están en todos los cultos que celebramos. Por eso Dios dijo, este nuevo pacto está establecido en mi sangre. No se ha establecido al azar. No se compró con dinero. Dios dijo, yo pagué su precio con mi sacrificio. Ya que os lo doy gratuitamente, cuando os deis cuenta profundamente de su significado, id a Samaria y a lo último de la tierra,
y dadlo gratuitamente a todos los pueblos, y sed mis hijos, mis obreros del nuevo pacto, que pueden predicar esta buena noticia. Este es el orden adecuado para que nos demos cuenta del profundo significado que hay detrás de esta verdad. Como todavía no entendemos el pacto establecido por la sangre del sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, Dios nos lo muestra una y otra vez a través de la ley. Nos lo hace saber enseñándonos continuamente. La historia de los eventos que ocurrieron en el cielo y por qué el Padre y la Madre vinieron a esta tierra también es explicada por el profeta Isaías en los capítulos 50 y 53. En primer lugar, veamos el capítulo 50 de Isaías. Veamos el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quién son mis acreedores, a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Veamos más de cerca las palabras registradas en el capítulo 50, versículo 1. Dice: por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Como los pecados que cometimos en el reino de los cielos son tan grandes, era difícil expresar directamente su gravedad, así que utilizó este tipo de expresión implícita. No solo en esta escena, sino también en Isaías capítulo 14, podemos ver la historia del ángel Lucifer, que ocupaba una posición gloriosa en el reino de los cielos. Trató de exaltar su trono más que el trono de Dios, y con un corazón arrogante se resistió y se rebeló contra Dios siendo expulsado. También está la historia del rey de Tiro en Ezequiel capítulo 28. Cuando miramos estas escenas podemos entender fácilmente el espíritu de los criminales que pecaron en el reino de los cielos, la historia de fondo y el motivo oculto detrás de su pecado. Detrás de todas estas cosas están el Padre Celestial y la Madre Celestial. El profeta Isaías profetizó sobre la razón por la que la Madre había venido a esta tierra. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Podemos ver los graves pecados que hemos cometido y el tremendo sacrificio y trabajo de la madre. Como todas estas cosas están hechas en el cielo, aunque nos las expliquen 100 veces, no podemos entenderlas del todo. Por eso Dios dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso Dios los puso en los mandamientos y en todas las enseñanzas de la verdad, para que pudiéramos entender, poco a poco, las cosas del cielo a través de las cosas de esta tierra. Hoy es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es un día en el que se tocan las trompetas para instar al arrepentimiento, diciendo: preparaos para el día de expiación. Por supuesto, también debemos arrepentirnos de nuestros pecados físicos ante Dios, pero debemos arrepentirnos del enorme pecado original que cometimos en el cielo, pensando: a causa de este pecado, ¿qué dificultades hemos causado a la Madre Celestial y qué tipo de sufrimiento hemos causado al Padre Celestial? En Isaías capítulo 50 se menciona sobre la madre. En el mismo libro de Isaías capítulo 53 se menciona sobre el Padre. Veamos Isaías capítulo 53. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 4.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿No está Él aquí enseñándonos sobre el Padre? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En Isaías capítulo 50 está escrito: por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y aquí está escrito: fue traspasado y herido a causa de nuestras transgresiones e iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Podemos aprender, comprender y descubrir rápidamente, con nuestros propios ojos, el asunto relacionado a todas las profecías sobre nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el profeta Isaías, que explicó esto, también registró la historia de nuestra Madre Celestial en el capítulo 50. Según el profeta Isaías, capítulo 54, además de todo esto, se profetiza que cuando la Madre Celestial venga a esta tierra, no recibirá ningún consuelo de nadie, sino que vivirá una vida fatigada con tempestad. Veamos Isaías, capítulo 54. Veamos el capítulo 54, versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. En los versículos 12 y 13, el testimonio registrado tiene muchas cosas buenas, sin embargo, en el versículo 11 dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿A quién se refiere esto? Se refiere a Jerusalén. Aquí se describe a Jerusalén como fatigada con tempestad. Algunas versiones de la Biblia describen esta escena como Jerusalén sufriendo y afligida por las tormentas. Aunque estaba en una posición en la que nadie se preocupaba por ella, al final, sus hijos se arrepentirán y volverán a ella. Cuando pasamos a Isaías capítulo 60, Dios está mencionando que todos ellos volverán volando como nubes, como palomas con su corazón arrepentido. Con la Madre Celestial, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Ese momento glorioso llegará sin duda. ¿Qué hubo antes de que se diera tal gloria? Ahí estaba el sacrificio de Dios. El sistema de la verdad que Dios ha hecho para nosotros es un pacto grandioso. Cuando miramos ese pacto, en cada momento del culto, está escrito: desdichada ciudad, azotada por la tempestad, sin nadie que te consuele. Cuando comprendamos que decenas de miles de sufrimientos están contenidos en este pacto, llegaremos a preguntarnos, según la ley del Antiguo Testamento, ¿por qué se sacrificaba en el altar de los holocaustos a una cabra hembra, o a veces una oveja y a veces una vaca? Desde el punto de vista espiritual, aquí se menciona brevemente el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, pero Dios lo ha testificado plenamente a lo largo de toda la ley. Solo una vez que entendamos realmente la ley, ¿a quién podemos acudir? ¿No está escrito que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo? Entonces, cuando lleguemos a Cristo, ¿a quién vamos a conocer? Cuando vayamos al Padre, ¿no llegaremos a conocer a la Madre? Es porque el Padre nos enseña todo sobre ella. En otras palabras, al igual que solo es posible entrar en el lugar santísimo pasando por el lugar santo que lo precede, aquellos que primero entienden y comprenden el sacrificio del Padre
podrán comprender plenamente los detalles del sacrificio de la Madre. El nuevo pacto que guardamos hoy no se estableció simplemente diciendo las palabras «Este es el nuevo pacto», sino que Dios pagó el precio con su sacrificio después de un duro trabajo de miles de años. El nuevo pacto no es solo una frase o meras palabras. Cuando compran una casa, no solo ponen su firma en el contrato al firmarlo. Dentro de esa firma está el dinero que han estado ahorrando durante años sin comer y trabajando toda la noche. Mientras otros llevan ropa cara, conducen coches de buenas marcas y disfrutan de una vida lujosa, renunciaron a todos esos lujos y vivieron una vida humilde en comparación con los demás. Al hacerlo, ¿no se consiguen los requisitos necesarios para comprar una nueva casa? Por ejemplo, si se dice que la casa es una casa que vale 100.000 euros o una casa que vale 1.000.000 de euros, ¿se puede ganar ese dinero sin ningún esfuerzo? Pueden comprar una casa nueva con el dinero que han ganado después de mucho sudor y sacrificio. Asimismo, el nuevo pacto no puede establecerse simplemente escribiendo las palabras «nuevo pacto». Se hizo un gran sacrificio para establecer la verdad del nuevo pacto. A través de esta fiesta, recordemos todo esto una vez más, para que nunca traicionemos el nuevo pacto y el gran amor del Padre y la Madre que han establecido este pacto con su sangre. Veamos el libro de Números, capítulo 19, versículo 9. En el capítulo 19, versículo 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. ¿Cuál fue la ofrenda utilizada aquí? Dice una vaca. Debemos fijarnos en el sexo del animal. ¿Por qué eligió Dios una vaca? En cuanto al cordero de la Pascua, ¿qué se utilizó? Dios ordenó usar corderos macho. Por favor, distinga cuidadosamente el sexo. Sigamos viendo cómo todos estos sacrificios son representativos de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Veamos Números capítulo 15, versículo 27. Dice en el capítulo 15, versículo 27, «Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra». ¿Qué debía traer para la ofrenda por el pecado? Una cabra de 1 año para expiación. Dios siempre designó el sexo. Algunos eran carneros, otros eran machos cabríos, otros eran corderos hembra y otros eran cabras. Dios también estableció claramente las reglas para las ofrendas. Ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará. ¿Qué sucederá? Y le será perdonado. Para expresar el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, y para hacernos saber lo grande que es su sacrificio y lo santo que es su sacrificio, Dios está usando el sexo metafóricamente para testificar sobre el Padre Celestial y la Madre. Continuemos con el libro de Levítico, capítulo 4. En Levítico, capítulo 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, cuando somos conscientes de los pecados que hemos cometido, y nos arrepentimos sinceramente a través de la fiesta de las trompetas, y recibimos el perdón de los pecados a través del día de expiación, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre,
y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Aquí también aparece una cabra hembra. Versículo 32. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación, en el lugar donde se degüella el holocausto. Aquí, todas las ofrendas se escriben en términos de una hembra. Pero en Éxodo 12, la ofrenda de la Pascua se describe de la siguiente manera. Leamos el libro del Éxodo, capítulo 12. En el capítulo 12 del Éxodo, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Qué debía elegir? ¿Qué nos dijo Dios que eligiéramos con respecto al sexo? Macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Está escrito que el sacrificio del Cordero de la Pascua debe ser un macho, y todos los sacrificios utilizados como ofrendas por el pecado eran cabras o corderos hembras. El padre y la madre cargaron sobre sí mismos los pecados que cometimos en el cielo y por los que fuimos arrojados a esta tierra. A través de este registro del profeta Isaías, Dios nos hace saber y nos muestra que Él se ha hecho el sacrificio de las fiestas y el sacrificio de las ofrendas por el pecado que hacen expiación por nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Tanto si se trata de animales como de personas, la muerte es dolorosa y angustiosa. Por eso, tanto los hombres como los animales hacen esfuerzos desesperados por escapar de la muerte. Cuando una oveja o un becerro son arrastrados al matadero, se esfuerzan por resistirse. Están verdaderamente desesperados. Imaginen que esto ocurre todos los días. Todos los días a la hora del holocausto, por la mañana y de nuevo por la tarde. Básicamente, esto se hace todos los días, 2 veces al día. Además de esto, hay ofrendas según las fiestas y también para el día de reposo. Desde la época de Moisés hasta la de Jesús, el nuevo pacto se estableció mediante el sacrificio de luchar contra la muerte cada día durante largo tiempo de 1500 años. ¿No podía Dios establecer el nuevo pacto desde el principio? Sí, podría haberlo hecho. Sin embargo, Dios nos permite entenderlo a través del antiguo pacto. Nos muestra y nos enseña la verdad del nuevo pacto. Por eso, nunca debemos descuidar ni despreciar esta verdad. Se acerca el día en que volveremos al eterno reino de los cielos. Todos los que están en el nuevo pacto tienen confianza en Él y se jactan del sacrificio del Padre y de la Madre. Son los obreros del nuevo pacto. Cuando somos los obreros del nuevo pacto, no nos limitamos a predicar simplemente el día de reposo es el sábado o la Pascua es el día 14 del primer mes. Debemos predicar a toda la humanidad diciendo, el pacto de sacrificio establecido en la sangre del Padre y la Madre es el día de reposo, la Pascua, la fiesta de las trompetas y todas las demás fiestas también. Si no hubiera sido por el sacrificio de las cabras hembras y de las ovejas hembra, los pecados de todos los que estamos hoy aquí nunca jamás habrían sido expiados para siempre. Sin embargo, constantemente tratamos de entender a Dios a través de lo que podemos ver. No debemos confiar en otras cosas, ya que Dios ya ha escrito todo y nos ha explicado todo. A través de esto, recordemos 10 y 100 veces repetidamente, pensando, Dios ha recorrido este camino de sacrificio por mí. Debemos saber que el sufrimiento de un día es duro y el sufrimiento de 1 año es difícil. Pero el nuevo pacto se estableció a través de un largo periodo de 1500 años de sufrimiento. Debemos tener en cuenta que la verdad del nuevo pacto no se hizo de la noche a la mañana.
Para darnos esto, se tuvo que pagar mediante el sacrificio del padre y el sacrificio de la madre. Sin pagar un precio, nadie podía comprar el nuevo pacto. Así es como está estructurado espiritualmente. Si van a comprar una casa nueva, tienen que gastar todos sus ahorros para acumular un determinado pago inicial como entrada. Entonces, podrán pagar el dinero necesario para comprar esa nueva casa. El nuevo pacto se obtuvo pagando el precio al pasar de la vida a la muerte, innumerables veces, durante un agotador periodo de 1500 años. Entonces, ¿qué dijo Dios cuando nos hizo ministros del nuevo pacto? ¿No está escrito que Dios nos ha hecho competentes? Todos los hijos del nuevo pacto deben saber esto y deben guardar las fiestas sagradas que Dios nos ha concedido: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Rumiemos todos los preciosos decretos y leyes del nuevo pacto que Dios nos ha dado, y el hecho de que el nuevo pacto no se estableció sin sacrificios. Arrepintámonos de todos los pecados que hemos cometido contra Dios en el cielo, de no reconocer a Dios en esta tierra, de herir a Dios, de ir contra su voluntad y de nuestra desobediencia. Pido a todos los miembros de la familia celestial que se arrepientan plenamente de todos sus pecados a través de esta fiesta para que podamos volver al eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.